Durante más de un siglo, la neurociencia ha culpado casi exclusivamente a las neuronas por cada ataque de pánico, cada fobia paralizante y cada noche de insomnio. Siempre nos enseñaron que la ansiedad es, en su nivel más básico, una tormenta eléctrica descontrolada a través de nuestras redes neuronales. Pero, ¿y si descubrieras que el verdadero director de orquesta de tu miedo extremo ni siquiera es una neurona? Hallazgos biológicos revolucionarios de la década de los años 2020 han fracturado este viejo dogma por completo, gracias al trabajo realizado en modelos animales por investigadores del Centro de Investigación del Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal. Adentrémonos en el silencioso misterio de los astrocitos. Históricamente, la medicina occidental relegó a estas enigmáticas células con forma de estrella al humillante papel de simples asistentes de limpieza o andamios pasivos. Mero pegamento biológico para sostener el tejido cerebral noble. Sin embargo, las investigaciones de vanguardia de Ciaran Murphy-Royal han iluminado una realidad tan perturbadora como fascinante. En las oscuras profundidades de la amígdala basolateral, el núcleo biológico ancestral donde se forjan tus emociones más primitivas, estos astrocitos no descansan jamás. Funcionan como un medidor de peligro biológico ultrasensible, un radar de proximidad al abismo. Mucho antes de que el sudor frío recorra tu piel, antes de que tu corazón palpite desbocado o de que el instinto primario de huida se manifieste de forma física, estas células estelares ya han detectado la amenaza. Ellas anticipan el terror, calibrando tu nivel de alerta en un silencio absoluto, decidiendo tu destino emocional antes de que tú mismo seas consciente de él. Imagina por un instante el interior de tu cráneo no como un simple circuito de cables de cobre, sino como un vasto océano tridimensional y palpitante. En este ecosistema hipercomplejo, las neuronas son como los grandes árboles de un bosque nocturno, disparando relámpagos de información. Pero rodeando cada rama, abrazando cada conexión microscópica, se encuentra un denso musgo estelar, la red astrocitaria. Aquí es donde debemos aplicar nuestro primer anclaje pedagógico. En la neurología clásica, hablábamos de la sinapsis como una conversación privada entre dos neuronas, una que habla y otra que escucha. Hoy, la ciencia más rigurosa de los años 2024 y 2025 nos obliga a hablar de la sinapsis tripartita. El astrocito es el tercer oyente, el espía perfecto que envuelve la conexión neuronal con sus finos tentáculos. No está ahí solo para observar la transmisión eléctrica, está ahí para intervenir de manera letal. Cuando caminas por una calle oscura y escuchas un paso a tus espaldas, tus neuronas comienzan a disparar señales de alerta primaria. Pero es el astrocito el que abraza esa conexión, absorbiendo la información de todo el entorno, filtrando el ruido de fondo y decidiendo si ese sonido es una simple hoja seca cayendo o un depredador real acechando en las sombras. Sus filamentos luminiscentes se contraen y se expanden, creando un microambiente donde el miedo se incuba o se disipa en cuestión de milisegundos. Llegados a este punto, debemos plantearnos la pregunta que lo cambia todo. Si los astrocitos no disparan impulsos eléctricos como las neuronas, ¿cómo se comunican? ¿Cómo procesan el terror sin usar electricidad? La respuesta reside en una de las coreografías biológicas más hermosas y secretas del cuerpo humano: las ondas de calcio intracelular. Mientras las neuronas utilizan chispas eléctricas superficiales, los astrocitos se comunican a través de mareas químicas internas. Visualiza una vasta galaxia microscópica donde, ante la inminencia de un peligro, estallan supernovas de luz flúor en tu cerebro. Esas explosiones de luz son iones de calcio inundando el citoplasma de la célula en forma de estrella. A medida que te acercas a una situación que tu cerebro percibe como amenazante, digamos el borde de un acantilado o un escenario frente a una multitud, la actividad del calcio en tus astrocitos comienza a escalar geométricamente. Lo verdaderamente disruptivo de los descubrimientos de la Universidad de Montreal es el factor tiempo. La neurociencia tradicional creía que el miedo generaba la reacción química, pero eso es totalmente falso. La marea de calcio en los astrocitos precede al comportamiento. Es una maquinaria estricta de anticipación. El astrocito acumula evidencia del entorno, y la concentración de calcio sube sin detenerse, como la presión en una caldera a punto de estallar. Solo cuando esa marea química alcanza un umbral crítico,
el cerebro autoriza la sensación física y abrumadora de la ansiedad. ¿Estás preparado para descubrir cómo este tsunami de calcio secuestra tu voluntad? Cuando la ola de calcio alcanza su punto de ebullición máximo dentro del astrocito, la célula estelar toma una decisión ejecutiva y libera su propio arsenal químico clandestino, conocido como gliotransmisores. Aquí es donde el caos controlado se vuelve poesía neuroquímica pura. En la amígdala basolateral, el principal idioma del miedo es un neurotransmisor llamado glutamato. Es una molécula excitatoria violenta que enciende todas las alarmas de pánico del sistema nervioso. Durante décadas, la academia pensó que solo las neuronas escupían y reciclaban este glutamato. Hoy sabemos empíricamente que los astrocitos son los maestros absolutos de este caudal. Si el astrocito decide, basándose en sus sensores de calcio, que el peligro es inminente y letal, libera sus propios gliotransmisores para amplificar brutalmente la señal del glutamato neuronal, creando un eco ensordecedor de terror. Por el contrario, si evalúa que la amenaza es una falsa alarma, la célula se transforma en una esponja cósmica. Succiona agresivamente el exceso de glutamato del espacio sináptico, sofocando el fuego del pánico de raíz. Esta balanza microscópica es lo que define la fina línea entre un leve sobresalto pasajero y un ataque de ansiedad paralizante. El astrocito tiene el dedo apoyado sobre el botón rojo nuclear y simultáneamente sobre el extintor de incendios. Pero, ¿qué sucede cuando este delicado sistema de alerta temprana se corrompe por completo? ¿Por qué millones de seres humanos viven atrapados en un estado de angustia perpetua, anticipando catástrofes que nunca llegan a ocurrir? La respuesta a la ansiedad crónica, a lo que la psicología clínica denomina la ansiedad de rasgo, yace precisamente en la hiperreactividad de estas células gliales. Las últimas observaciones mediante fluorescencia molecular en tiempo real han revelado una verdad desgarradora sobre el sufrimiento humano. En los cerebros de individuos con ansiedad severa y sostenida, los astrocitos en la amígdala están crónicamente alterados, atrapados en un bucle de retroalimentación de calcio infinito. Su radar de proximidad está severamente descalibrado. Actúan como centinelas paranoicos que interpretan una suave brisa como la inminencia de un huracán de categoría máxima. En estos cerebros, la marea de calcio jamás desciende a niveles basales de reposo. Las células estelares pierden su capacidad de limpiar el glutamato residual, dejando las vías neuronales bañadas permanentemente en un líquido inflamable de excitación continua. Esta neuroplasticidad oscura significa que el cerebro ansioso no es un cerebro débil psicológicamente, sino un órgano cuyo tejido de soporte biológico ha modificado su estructura para vivir en una trinchera de guerra interminable, esperando un ataque enemigo que nunca llega. Para probar de manera irrefutable que los astrocitos eran los verdaderos culpables y no simples cómplices pasivos, el equipo del Dr. Kieran Murphy Royal llevó a cabo uno de los experimentos más elegantes de la neurociencia contemporánea. Utilizaron vectores de precisión para manipular exclusivamente los astrocitos en modelos animales, dejando todas las neuronas completamente intactas. En un entorno de laboratorio diseñado específicamente para generar altos niveles de incertidumbre y miedo a los espacios abiertos, los científicos bloquearon receptores moleculares clave en la membrana de las células estelares. El resultado desafió todas las leyes de la psiquiatría farmacológica tradicional. Al apagar temporalmente la hiperactividad del calcio astrocitario, los animales perdieron el miedo paralizante de forma instantánea. Comenzaron a explorar zonas iluminadas y altamente expuestas que minutos antes les aterrorizaban profundamente. Lo más impresionante es que no estaban sedados, no arrastraban las patas ni presentaban letargo cognitivo, como ocurriría con la administración de un tranquilizante o sedante común. Simplemente, su radar del terror había sido reiniciado a los ajustes de fábrica. Este silenciamiento experimental demostró una causalidad biológica innegable. Si controlas al astrocito, apagas el motor de la ansiedad desde su raíz más profunda. Se hizo evidente que no necesitas sedar toda la red neuronal del individuo, solo necesitas calmar al centinela. Y así, llegamos a la gran promesa del mañana. Si esta arquitectura del miedo es cierta, ¿qué significa para el futuro clínico del tratamiento de la ansiedad y los ataques de pánico? Significa, ni más ni menos, el colapso de un paradigma y el comienzo de una revolución médica. Durante el último medio siglo, nuestra farmacología ha sido funcional, pero primitiva.
Los ansiolíticos tradicionales y los medicamentos de recaptación atacan las neuronas de manera indiscriminada e inundan el cerebro, generando una cascada inevitable de efectos secundarios. Fatiga crónica, aplanamiento emocional severo y niebla mental constante. Son escopetazos biológicos disparados en la oscuridad. Pero el descubrimiento del poder regulador del astrocito abre la puerta de oro a una nueva clase de psicofarmacología, la neurociencia glial adaptativa. En los próximos años, seremos testigos del nacimiento de medicamentos diseñados con precisión nanométrica, moléculas inteligentes que no tocarán tus neuronas, sino que viajarán directamente a estabilizar las mareas de calcio dentro de las células estelares, terapias que afinarán el radar, devolviendo la paz al ecosistema cerebral sin robarte tu agudeza mental ni anestesiar tu personalidad. Por primera vez en la historia de la evolución humana, la ciencia está dejando de mirar exclusivamente los cables eléctricos de la mente para empezar a comprender y sanar el universo oscuro y brillante que los sostiene. El miedo tiene un nuevo maestro biológico y acabamos de encontrar la llave dorada de su laboratorio.